la alabanza es muy poderosa al momento cuando el Señor desata de su espíritu. Por eso es que nosotros somos muy incisivos con eso, somos muy persistentes. En buen chileno somos catete con eso. Somos muy persistentes en esa temática. Siempre animamos, adore al Señor, levante su voz al Señor, sea alguien que marque la diferencia entre el resto. Si el resto no adora y está como témpano de hielo, allá ellos. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo tengo un altar propio al Señor y yo sé que mi adoración puede cambiar una realidad determinada. Mi adoración puede transformar ambientes. Mi adoración puede sanar mi alma. Puede hacer que las cosas que yo esté viviendo ahora, el Señor las pueda transformar en un 2x3, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Así que dígale que al que está a su lado, hoy día se va a ir lleno del Espíritu de Dios. Hoy día nos vamos llenos del Espíritu de Dios. Si vinimos llenos de frío, hermano, porque estábamos hace 3 grados bajo, o sea, bueno, estábamos sobre cero. Hablaba con mamá el otro día y veía un video que salía de una ciudad en Siberia que vive en menos 71 grados bajo cero. Menos 71 grados. Salía cómo había niños que se tiraban en trineo, pero el trineo era lo más que uno quedaba así, pasmado, porque eran poleras de verano que las dejaban tendidas al frío y estaban tan duras que las doblaban y se tiraban sobre ellas. Para poder salir no podía salir más de 10 minutos, porque si respirabas sin la mascarilla o sin algún tipo de bufanda, se te congelan los pulmones. La tasa de mortalidad en ese lugar, Yakutia se llama, la tasa de mortalidad, la más grande dentro de las estadísticas que habían, eran que las personas que más se morían en ese lugar no eran los habitantes, sino que eran los turistas, porque se quedaban afuera y el frío de la noche los congelaba y los mataba. Se bañan una vez a la semana, y uno dirá, pero qué cochina, no. Sino que se bañaban una vez a la semana porque no tenían, las cañerías se congelan en el invierno. Y era tanto que, esta parte lo va a sorprender a ustedes, que era tanto que los automóviles que estaban afuera, en el pleno invierno, menos 71 grados bajo cero, tenían que dejar con el motor prendido, porque si no que el motor se congelaba. Y adiós auto. Y ahí la economía, y lo más sorprendente de todo, que la economía ahí es buena porque la gente trabaja, encontró otra manera de poder trabajar. Y decía, lo que más me sorprendía era que todo ese video estaba bajo la perspectiva de un niño. Entonces, un niño de 7 años tenía que trabajar, tenía que sacar leña, tenía que ir al colegio a las 5 de la mañana con menos 50 grados y tenía que estar, pero vestido. Y eso sí que es hijo único, hermano. O sea, ya era mucho. Y cuando estaba en ese prospecto, él decía, a lo que más nosotros apreciamos en la familia es el calor, porque es un bien escaso, es algo que no está para todos. Y el día de hoy quiero decirles lo siguiente: cuando Dios está mandando de su espíritu y de su fuego sobre nosotros, es un bien escaso. No todo el mundo lo tiene. Y nosotros nos gozamos porque sí lo tenemos. Nosotros el día de hoy hemos venido porque de otra forma no podríamos haber encendido nuestro espíritu. Y el día de hoy nuestro espíritu se enciende delante de la presencia de Dios. Y por eso es que el día de hoy nos vamos llenos de su presencia y llenos de su gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alguien que diga amén a eso. Amén. Vamos rápido con esto. 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Lo estábamos ya conversando el día jueves. Y nos dice lo siguiente: el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Diga conmigo, repítalo con fuerza: avive. Avive. Donde otros dicen que hay que avivar la cueca o no hay que avivar la cueca, el día de hoy no hablamos de eso, sino que hablamos que hay que avivar el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Porque es algo personal, hermanos. Es algo personal. Rick Warren lo dijo de la siguiente forma: estás tan cerca de Dios como tú lo decidas. Yo tomo la decisión. Jesús ya pagó el precio en la cruz por mí. Él ya lo hizo, ya hizo su trabajo y bastante bien que le salió. Pero también en mi deber y en mi trabajo es, conforme al nivel de respuesta que yo tenga a ese amor, es cómo Dios se va a manifestar en mí. Por eso es que usted va a ver gente que es cíclica en la iglesia, que en algún momento está tan bien, pero otro momento está tan mal, o no toma una decisión correcta. Me acuerdo mucho del pastor Roger Cunningham cuando en un momento estuvo acá y dijo: hay creyentes y creyentes no creyentes. Hay gente que está en la iglesia, congrega muchas veces y no toma la decisión de seguir a Cristo.
Y Jesús dijo en un momento, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La mejor forma de poder entender la voluntad de Dios es habitando en su presencia. De otra forma no existe. Es algo que en latín se llama una condictio sine qua non. Significa que sin esa condición no existe el resultado. Sin que eso aplique no existe el resultado. Entonces el apóstol Pablo hablaba y decía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano, por una orden del Espíritu Santo que gobernó a Pablo y que nombró a Timoteo. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio, sino que dominio propio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué necesitamos en la iglesia en esta mañana? Es desechar toda cobardía y revestirnos del poder, del amor y del dominio propio. Y no lo vamos a entender nosotros y no lo vamos a agarrar por carisma, hermano. Porque si fuera la salvación por carisma, estaríamos todos aquí ya condenados. Ninguno de nosotros tiene un carisma suficiente. Y hay gente contada que tiene un carisma necesario, pero esto no es por carisma, no es porque tenga el don de la palabra, no es porque tenga una buena presencia, esto no es por eso, sino que es revestirnos, como dice la palabra, de la armadura de Dios, es sacarnos el peso del pecado que nos asedia y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces la Biblia habla respecto de esto. Mi foco no es mi hermano de al lado, mi foco no es mi situación familiar, mi enfoque no es lo que está pasando en el mundo o la inflación o los problemas económicos o el apruebo o el rechazo, estoy tocando la herida, sino que mi enfoque principal es Cristo Jesús. Ahora no significa que no vamos a tener que hacer otra cosa y no me estoy refiriendo a eso, sino que estoy diciendo que antes de todas esas cosas, mi enfoque principal está en Jesús. Y ahí van a venir resultados. ¿Por qué no vienen resultados a mi vida, Joel? ¿Por qué pasan esto? ¿Por qué pasa estas cosas? Te puedo devolver la pregunta: ¿y cuánto has entregado a Jesús? ¿Cuánto has avivado el fuego que Dios ha puesto sobre ti? ¿Cuánto te has preocupado tú de poder mantener esto encendido? Porque si hay algo que más apreciamos nosotros, es que cuando alguien llega de afuera y está el ambiente calentito y abre la puerta y entra todo el frío, lo único que dice uno es: cierra la puerta luego porque no quiero que se escape el calor. ¿Sí? Espiritualmente está pasando lo mismo entre nosotros. Entonces la palabra dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Saben? El año pasado fui al sur por un viaje de descanso. Muchos de nosotros a esta altura ya no queremos más guerra, ya a esta altura del año ya estamos a mitad de año, y Dios nos concedió ahí el privilegio de poder salir un día y fuimos a la 8ª región, no más, digo yo. No más, porque de ahí para el sur hace unos fríos, hermano, que acá esto es calor. Entonces, y llueve de una forma increíble. Entonces fuimos para allá y la primera sensación cuando yo llegué, hacía tanto frío, hermano, que yo tenía tenía una oveja, hermano, aquí. Y aún así sentía frío, y era tanto que había una estufa que la teníamos guardada allá, que en septiembre todavía hace frío en el sur, pero no es tanto. Y ahí uno se tempera en un ratito nomás. Y ahí sabe que yo sentía que daba luz nomás, no iluminaba. Uno estaba ahí al frente, al lado, y no pasaba nada, no me tiraba nada de calor. Y oh, Dios mío, estamos horrendamente mal. Dormí pero tapadísimo, hermano. Me costaba, al otro día me costaba levantarme porque la tapa era tan repesada que era como que me sometía, parecía lucha libre el tema, me hacía como llave. No me podía levantar, porque era mucho el frío. Y una vez se me ocurrió la genial idea de que yo duermo un poquito desordenado. Entonces, cuando duermo desordenado, yo nunca sé cómo voy a despertar. Sí sé cómo duermo, pero como despierto no. Y me tapé y no me cubrí la cabeza. Y al otro día tenía un dolor de cabeza aquí. Y frío. Y por más que uno se acercaba a la fuente de calor, no se calentaba. Y ayer, mientras estaba redactando la palabra, el Señor me decía: cuando uno se duerme, por más que se acerca al calor, hay un grado tal de insensibilidad que cuando tú te apartas de la presencia de Dios y el pecado te gobierna, te somete, después viene una intervención de parte de Dios, pero la persona está tan dormida que no es capaz de levantarse.
Y ahí viene algo que se llama normalización. ¿Y cuál es el peligro en esto? Que cuando normalizamos que en la iglesia no exista fuego de Dios, ahí hay danger, ahí hay peligro, hay que estar atento. Cuando Dios empieza a hablar, cuando Dios empieza a profetizar, cuando empieza a sentir algo por la espalda y como que los pelitos se le paran, cuando estamos cantando una canción y alguien te queda mirando y te dice, oye, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro, y no te familiarizas con la presencia y la gloria de Dios, algo raro está pasando. Entonces el apóstol Pablo lo conocía bien y decía, te aconsejo que avives el don del fuego de Dios, que lo mantenga prendido, que lo mantenga encendido. Dígale a que tenga cerca, hay que mantener prendido el fuego. No de la parrilla, sino que de nosotros. Hay que mantener prendido el fuego. Amén. Entonces, avanzo rápido. El avivamiento, el significado del avivamiento es un incremento en la intensidad de la fuerza o la vivacidad de algo. Es incrementar, es ponerle más leña, es calentar más, es ponerle más enfoque. Si Dios me está despertando en esta mañana, entonces tengo que darle continuidad a eso. Si Dios está provocando un sentir en mí, un mover en, si Dios está prendiendo mi corazón, no sé si alguien me entiende lo que le quiero decir, pero si Dios está prendiendo mi corazón, entonces tengo que darle continuidad a eso. Tengo que seguir más adelante. Tengo que perpetuar esto. Tengo que insistir en esta temática. Que no se haga raro el hecho de que exista gente espiritual en la iglesia, porque ese es el objetivo y el fin de Dios. Ese es el objetivo. No solamente un par de personas que estamos acá adelante tienen que tener solamente eso, sino que todos nosotros. ¿Y sabe la buena noticia de esto? Es que todos somos útiles. Todos somos útiles. Es que llevo 2 semanitas nomás, usted también. Es que nunca antes leí la Biblia. Bueno, por algo se comienza. Nadie, hermano, nadie se supo toda la Biblia al revés y al derecho en un 2x3. Nadie tuvo una relación directa con Dios, por más ungido que sea, partió y nació con la unción bajo el brazo. Siempre tuvo que haber un hábito que se llama búsqueda. Y eso es lo que aparta literal a una persona que es del común con un hijo de Dios. Con un hijo de Dios. ¿Sabe? Ayer estaba leyendo un libro que hablaba de esto. Decía que lamentablemente se valora demasiado en la iglesia las personas que tienen la habilidad de predicar y se asimila eso como la unción de Dios. Entonces, si la persona predica, la persona canta y la persona tiene buen trabajo, buena forma, es porque, claro, ese predicador es ungido. Pero no se valora, por ejemplo, a personas que no predican, pero sí están ungidas con Dios y llevan una vida santa, por ejemplo. No se valora mucho a las personas que quizás no predican, pero sí llevan adelante, por ejemplo, el servicio y la misericordia, el servicio y la consejería. Gente que va a visitar a otras personas, esos también tienen unción y también son útiles en la iglesia. Y ellos también portan la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente por ahí la religiosidad a nosotros nos hace valorar a la gente que habla en lengua. Por ejemplo, hace un poquito tiempo atrás había una persona que decía, me amo, te amo. Llama a Trina, llama a Gemela. Y empezaba a hablar porque decía que ella hablaba de la lengua de extraterrestres. Investigué un poquitito más allá y hay un fenómeno que se llama glosalia, el fenómeno que se llama glosalia, que es un patrón de manifestación de una lengua inventada por una persona que tiene un patrón correcto de lenguaje. Entonces, por ejemplo, el jerigoncio es una muestra de glosalia. Entonces, cuando se mete un poquito más para poder hacer show con esta temática, no sé si me voy dando a entender, cuando existe esto, las personas tratan de impresionar a otros con el tema. Y ayer el Señor me revelaba mucho respecto a esto y me encontraba cuando decía que si por más que yo hable lenguas y no tengo amor, no sirve de nada. Por más que yo demuestre espiritualidad acá, pero si mi corazón, como dijo Jesús, está como sepulcro blanqueado, dice, como algo que no tiene ningún sentido, no sirve de nada. Entonces, cuando la palabra dice avive el fuego del don de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ahí se manifiesta el espíritu de Dios, en el poder, en el amor, en el dominio propio. La palabra del Señor dice que en Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, dice, sino que gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Ponga una manito en su corazón y diga conmigo, necesito despertar mi espíritu. Necesito despertar mi espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hechos de 3 ingredientes. Diga conmigo, 3 ingredientes. 3 ingredientes. Cada uno de nosotros, esto lo tenemos
Todos, todos, incluso un bebé, desde el más niñito hasta el más anciano. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y eso lo llevamos todos. Todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Cuerpo, alma y espíritu. Repita conmigo de nuevo. Cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Vamos a verlo muy rápido. Estamos hechos con un cuerpo. El cuerpo es el conjunto de las partes que forman un ser vivo. Lo visible, el envase. ¿Sí? Algunos se preocupan más del que otros. Hay muchas cosas ahora para poder arreglar el cuerpo y todo el tema, para tener una apariencia bien, ¿sí? Porque realmente en este mundo vivimos en un mundo donde como te ven es como te tratan. Ese es el tema. Y hay experimentos sociales, pero por todos lados de eso. Por todos lados de eso. Es el conjunto de partes que forman un ser vivo compuesto de cabeza, tronco y extremidades. Me acordé de una canción que nos enseñaban en kinder. Cabeza, hombro, pierna y pie. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. Y esto lo sabía el rey David, decía Salmos capítulo 39 del 13 al 14. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y yo lo sé muy bien. Y eso lo dijo el rey David en un momento. O sea, lo que yo estoy viendo, lo material es creado por Dios y yo doy gracias y glorifico al Señor. El apóstol Pablo decía en otra parte más, dice que presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de la presencia del Señor. Y entonces vamos a derribar un mito. Estoy adelantando al discipulado. No adora a Dios telepáticamente. ¿Sí? No, es que yo adoro a Dios en mi corazón nomás. Tiene que ser expresado por el cuerpo. Y voy a ser un poquito más incisivo. El cuerpo refleja lo que el espíritu está viviendo. Entonces, si tengo un espíritu que es pobre, que es raquítico, en algún momento el cuerpo lo va a manifestar de alguna forma. ¿Sí? Hay una fotito que anda por internet de una niña que ríe de una forma así como bien, no por decir mentirosa, sino que bien aparente. Entonces decía, manifieste su alegría, y la niña como que hacía así nomás. Así. Entonces, se nota o denota una actitud que el cuerpo, si bien es cierto, el cuerpo manifiesta una cosa, en realidad se nota que existe otra. Lo grafico de otra manera. Las mamás saben cuando los hijos están tristes. ¿A ti te pasa algo? ¿Qué te pasa? No me pasa. No, estoy súper bien. Estoy súper bien. A ver, ríeme. No, a ti te está pasando algo. No, sí, no. Entonces, Dios conoce eso. Entonces, el cuerpo refleja lo que el espíritu está viviendo. Entonces, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Estamos hechos con un alma. Y esta parte es algo que necesitamos nosotros poner mucha atención, porque nuestra sociedad es bastante almática. El alma es el recipiente de las emociones. Entonces acá dice que es la entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o la parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar. El alma es el recipiente de las emociones. Cuando usted le da rabia es algo que, cuando usted siente amor, de enamoramiento, es algo del alma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que nuestra sociedad está tan enfocada en el alma que se le olvida del espíritu. Por eso hay tanto divorcio, por ejemplo. Por eso hay tanta separación. ¿Por qué? Porque confunden el amor decisión con el amor enamoramiento. Y está científicamente comprobado que el enamoramiento es, algunos dicen que incluso es una enfermedad mental transitoria. O sea, es ese nivel. El enamoramiento dicen que es la idealización de lo que es la persona amada. Y eso dura alrededor de entre 7 meses a 7 años. Entonces, esa es la etapa del enamoramiento. Contigo, pan y cebolla, todo es contigo. Y suena cuando están juntos. Entonces, es todo color de rosa. Saltan de un lado para otro, de una nueva a otra. Es todo bonito, es todo maravilloso. Pero después de eso viene la crisis, supuestamente, según la psicología, de los 7 meses o los 7 años. Y ahí se dan cuenta realmente cómo es la persona. Entonces, el amor genuino es la decisión que viene después de lo que pasa cuando se te cae el velo y ves realmente cómo es la otra persona. Por eso es que decimos nosotros que el amor es una decisión. ¿Por qué? Porque el amor, cuando es eterno, es algo que tú decides, a pesar de lo que es la otra persona, tú decides seguir con ella. ¿Cuál entonces es el amor de Dios para con nosotros? ¿El amor enamoramiento, el amor decisión?
El amor de decisión. Porque Él, aún a pesar de lo que nosotros fuimos, Él no escatimó nunca, no dudó nunca en mandar a su único Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos curados de todas nuestras enfermedades. Amén. Entonces el alma, ojo con el alma. Dice Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El alma está referida en la Biblia como corazón. Muchas veces, algunas otras veces, vamos a discutir después de eso, pero la mayoría de las veces está referida como corazón. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sí? Una persona que está llena del gozo de Dios es una persona que incluso es capaz de sobreponerse a las emociones que le gobiernan. ¿Y Jesús no tuvo miedo? Claro que tuvo miedo. ¿Y Jesús no se quería morir? Claro que en algún momento no quería morir. De hecho, en algún momento le dijo al Señor en el huerto de Getsemaní: Señor, si puedes tú pasar de mí esta copa. Si puedes, por favor, obviarme el tema de la muerte, por favor, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el gran premio que a mí me ayuda a fortalecerme y sobreponerme a la adversidad de lo almático que yo puedo ser? Es la obediencia. Entonces la palabra del Señor dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su llaga, dice su palabra, nosotros hemos sido perdonados. Entonces después más adelante dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no escatimando su divinidad, se negó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué me ayuda a mí a sobreponerme a las emociones? Es la obediencia. ¿Sabe un consejo práctico que yo les puedo dar a ustedes, queridos hermanos, que a mí me ha funcionado y que es un tip? Yo sé que muchos de ustedes quieren venir y que nosotros le digamos: esto resulta, esto resulta. Cuando usted tiene una emoción, siempre ore. Siempre ore. Si usted está muy enojado, muy ofuscado, Señor, te entrego esto ahora. No permitas que esto me cause un problema mayor. Si va a tomar una decisión en base a la emoción, Señor, por favor, siempre ore antes, porque de repente no tenemos ni idea cómo sale la parte almática de nosotros, de nuestra boca, de un 2x3, y nos damos cuenta ya que va por allá en la esquina y nosotros no nos dimos ni cuenta. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida, en nuestra familia. Es normal. Es normal. Si no fuera normal, no estaríamos con emociones y seríamos todos así como robotitos. ¿Sí? Es normal sentir pena, es normal sentir enamoramiento, es normal tener emociones, es normal sentir, hermanos, que en algún momento pensamos que todo el mundo está en nuestra contra, pero no es normal darle rienda suelta a eso, sino que sujetarlo al Espíritu de Dios. Amén. Tercero, estamos hechos con un espíritu. Diga conmigo: espíritu. Espíritu es la entidad abstracta, es la herencia divina de nuestro ser, donde reside la fe, la esperanza, la reverencia del mundo espiritual. Se trata de la esencia de nuestro ser. Eso es lo que va a ser eterno. Eso es lo que va a ser eterno. Amén. Podemos tener muchos títulos y gloria a Dios, qué bueno que lo tengamos. Podemos tener muchas posesiones y gloria a Dios que la tengamos. Podemos estar aquí todos reunidos y nos vemos muy lindos, muy dignos. Podemos tener muy buena apariencia, pero eso no es eterno. Lo que es eterno es lo que portamos nosotros dentro. Y sabe que, queridos hermanos, cuando usted viene acá y adora al Señor con la fuerza que estábamos adorando anteriormente, que es algo que no todo el mundo lo hace, nosotros lo hacemos porque estamos apasionados por el Señor. Estamos encendidos por el amor de Dios porque hemos comprobado en primera persona de que Dios es perfecto y es real y Él interviene en nuestra realidad. Eso es verdad. Hay que darle prioridad a eso. ¿Sabe por qué? Porque así como alimentamos el cuerpo, así como nos gusta sentir emociones bonitas, así también existe un espíritu que demanda nuestra atención. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? Con esto. Adorando a Dios, leyendo su palabra, confraternizando entre nosotros, hablando entre nosotros en la semana, whatsappeándonos entre nosotros, diciendo: oye, Dios tiene algo preparado para ti, démosle, sigamos adelante, vamos, luchemos. Hagamos todo esto juntos porque Dios está en medio de nosotros y Él trae libertad para su pueblo en el nombre de Jesús. Y dice su palabra, el Espíritu mismo, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios. Se da cuenta que el testimonio más grande no se da en el cuerpo, no se da en el alma, sino que se da en el espíritu. Por eso que es importante en esta mañana, queridos hermanos, despertar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que se relaciona con Dios. Nuestro espíritu es el que hace que el alma y el cuerpo se sujeten a la voluntad de Dios. Nuestro espíritu es el que hace que las cosas sobrenaturales que nosotros tanto anhelamos desciendan de una vez por todas y podamos nosotros tener un futuro y una esperanza en Cristo Jesús. Desarrollando nuestro espíritu nos permita a nosotros avanzar espiritualmente y tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús y que nos ayuda a nosotros a seguir adelante pese a todas las cosas. Pese a todas las cosas. Dígale a que tenga cerca, por favor, hay que despertar el espíritu. Hay que despertar el espíritu. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hay que despertar el espíritu. Hay que empezar a despertar nuestro conocimiento de Dios, queridos hermanos. No nos limitemos a que otro lo haga antes de nosotros. No se llene de esa mente, queridos hermanos, sino que si otro no lo hizo, yo tengo que ser el primero en hacerlo. No tengo que excusarme en el otro. Si Dios me está habilitando para poder adelantarme y seguir, me recuerdo mucho cuando uno va en la ruta y tiene que ir en una intersección y está ya canalizándose una vía y ahí uno tiene que pedir permiso para poder entrar. Cuando uno pasa de la caletera a la carretera, ahí hay una especie de pequeño taco y existe un conductor que es piadoso y le hace así. O cuando uno va en un paso de cebra y el otro vehículo se detiene, te está habilitando para poder pasar. Entonces cuando tú dices al Señor, Señor, lléname de tu espíritu. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, Señor. Ya no quiero ser el mismo que hace 5 años atrás. Yo quiero sacar la mejor versión de mí mismo. El Señor te está diciendo, pase, pase, pase. ¿Sabe lo bueno de esta noticia, queridos hermanos? Es que Dios está con las manos abiertas para que cualquiera de nosotros que quiera tomar esta verdad y la quiera hacer palpable a su vida, Dios se va a manifestar de una forma como nunca antes. En el nombre de Jesús. Levante su mano ahí en donde está. Yo declaro en el nombre de Jesús una llenura del Espíritu sobre cada uno de los que están acá. En el nombre de Jesús. Oh Padre bendito. Manifiéstate cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo provoque esa llenura, Señor, y se vaya y se disipe toda incredulidad, toda falta de fe, toda crisis emocional en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda intervenir, Señor, en la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Y se pueda, Señor amado, sacar de toda duda y de toda falta, Señor, de carencias emocionales, afectivas, en el nombre de Jesús. Que repercuta también en el cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Gente que ha venido, Señor, con malestares en el cuerpo también, que empiece, Señor, tu sanidad a obrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque a eso hemos venido, hermano. A eso hemos venido. A ser llenos del Espíritu de Dios. Y prepárese, querido hermano, porque viene un tiempo en que Dios va a renovar tu espíritu, tu alma, tu mente, tu cuerpo. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Alguien lo cree? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que avanzamos para preservación del alma. ¿Sabe lo bueno de esto y lo bonito de todo? Es que todos podemos ser parte de esto. Todos podemos ser parte. No se necesita tener un doctorado en palabras. No se necesita tener una buena apariencia o quizás una mente fuerte o tener un carácter bonito que a todos le caigamos bien. No se necesita eso. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto. Necesitamos un corazón dispuesto. ¿Hay corazones dispuestos en esta mañana? Amén. Mire, ¿cómo despertamos nuestro espíritu? Voy a dar solamente 2 cosas porque ya se me acaba el tiempo, pero después de eso vamos a avanzar. En otra oportunidad tenemos todavía paño que cortar. Solamente 2 cosas. La primera es priorizando nuestro espíritu por sobre el alma y el cuerpo. ¿Cómo despertar mi espíritu? Mi espíritu es más importante que mis emociones y lo que esté viviendo en el cuerpo. Yo, si le pudiera decir a ustedes cuántos hacen las necesidades del cuerpo, cuántos comen, ¿cuántos van al baño? ¿Cuántos se bañan? ¿Cuántos se visten? Se cambian de ropa. La mayoría de todos nos dirán por lo menos 3-4 veces a la semana. Si algunos somos más insistentes. Si yo no como cada 2 horas, ya
Ya se siente. Y hay hermano, esto es una realidad. Para un hombre no hay cosa más desagradable que llegar un día cansado del trabajo, abrir el refrigerador y que esté vacío. Eso es como se llama, una declaración de guerra para muchos. Entonces, así como nosotros invertimos tiempo para el cuerpo, así como nosotros alimentamos nuestra alma con relaciones bonitas como las que tenemos entre nosotros, así también el espíritu tiene que ser alimentado. Entonces la palabra del Señor dice, 1 Juan capítulo 4, verso 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. En la mañana oraba al Señor y decía: Señor, por favor, ayúdame a expresarlo de esta manera. Y el Señor me ponía una visión que yo tenía cuando era niño, y a pretexto de una conversación que teníamos nosotros. Siempre le decía a mi papá o a mis padres, era un contexto, me decían: tú eres una persona que imagina mucho todas las cosas, por eso te lanzas chistes tan como freak. Lo que pasa es que la lectura alimentó mi mente. Entonces, cuando a mí me contaban algo, siempre y de hecho hasta el día de hoy, todas las historias que ustedes me cuentan, yo me las imagino. Me pasa una película aquí, un Netflix por acá, o cuando uno lee, siempre uno se imagina cosas. Y me remontaba hace un tiempo atrás, cuando yo estaba leyendo, cuando era la Biblia ilustrada, la Biblia cómica. Hay una Biblia cómica que es súper buena. Y sale un momento en que Jesús está con sus discípulos a punto de ascender al cielo. Y les dice a sus discípulos: yo me voy, pero no tengan miedo, porque yo he dejado a ustedes el Consolador que es el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y ahí hace el gran mandamiento y la gran comisión. Y más adelante, la siguiente página, venía que estaban los 120 congregados en Pentecostés, y decía que estaban buscando la presencia de Dios, y el Espíritu de Dios desciende por primera vez con ellos, y desciende con lenguas de fuego sobre su cabeza. Y es algo que pasó de verdad. Entonces, me acordé de esa imagen y Dios me inspiró a decirles esto: ¿qué Dios tan amoroso tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué Dios tan espectacular tenemos y perfecto? ¿Sabe por qué? Porque está tan preocupado de relacionarse con nosotros, que no solamente envió a su Hijo a morir por nosotros, porque ahí podría haber hecho eso y nada más, y ya todo estaba saldado, sino que se preocupó aún más por nosotros y envió su esencia misma a la tierra para que nosotros pudiésemos tener esperanza. ¿Y sabe lo más importante de todo eso? Que ese mismo Espíritu que estuvo con ellos hoy está en medio de nosotros. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Es Dios mismo el que está en medio de nosotros. Está sentado al lado tuyo. Está contigo cuando tú lloras. Está contigo cuando tú oras. Está contigo cuando dudas. Está contigo cuando quieres regresar a los pies de Cristo. Está contigo. Entonces dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y Romanos capítulo 8, verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro mito derribado. Todo el mundo es hijo de Dios. No. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Qué a mí me diferencia a los demás? Esto: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quiero invitarles a ustedes en esta mañana que pueda levantar su mano todos aquellos que quieran ser guiados por el Espíritu de Dios en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que nos da libertad y lo que te marca a ti de diferente con el resto. Es lo que te destaca a ti del resto. Es lo que te ayuda a emparejar tu vida, no importando lo demás, porque a Dios no le importa consultar tu pasado para determinar tu futuro en esta mañana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted sintió la presencia de Dios, entonces más que suficiente para poder decir: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Si usted siente la presencia de Dios en esta mañana, es más que suficiente para poder decir: no soy esclavo del pasado, no soy preso de lo que fui, no soy preso de la opinión de la gente, soy hijo del Dios Altísimo, hermano, coheredero con Cristo, porque Dios trae libertad en medio de aquellos que lo aman. El Espíritu da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Último punto y concluimos con esto. Sujetamos nuestra mente y alma al gobierno de nuestro espíritu. Es el punto más difícil, hermanos. No todas las veces lo vamos a lograr. Sujetar la emoción y lo que pensamos al orden del espíritu. Hay veces que vamos a tener la victoria grande y otras veces que vamos a tener derrotas. Pero la opinión siempre nuestra de poder influenciarle a ustedes es siempre persista, persista, persista. Si les fue bien hoy, mañana tenemos otra batalla. Si mañana te va mal, hay que levantarse de nuevo. Cuando yo me caía y me ensuciaba todos los pantalones, levántate, 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 párate. Me levantaba de los primeros. Cuando jugábamos a la pelota en esos tiempos, mis años mozos, también te hacían zancadilla, levántese, párese, 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 porque si un jugador que está en el suelo es uno menos, levántese, levántese, levántese. Hoy día mismo el Espíritu nos está diciendo a nosotros, si estás dormido, si estás adormecido, levántese, 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 despiértese, despiértese, porque vienen tiempos de avivamiento en el nombre de Jesús, vienen tiempos en que Dios va a remecer los cimientos de esta iglesia en el nombre de Jesús, van a venir tiempos en que nosotros vamos a recoger con alegría lo que con lágrimas hemos cosechado y el Señor va a empezar a poner cántico en nuestra boca de alabanza y de adoración, sabiendo de que todo lo que hemos vivido hasta el momento no es en vano, sino que Dios está trayendo un canto de libertad sobre nuestras vidas y sobre nuestras cabezas. Alguien que lo crea, diga amén, amén, amén. Entonces, Jeremías capítulo 17, verso 9 dice que el corazón es engañoso, las emociones son engañosas. No crea todo lo que siente, no crea todo lo que dicen los periódicos, no crea las fake news que les dicta el corazón, porque el corazón es engañoso, lo puede engañar. Por muy linda que sea la otra persona, no significa, pregúntele a Johnny Depp, no significa que sea lo mejor o lo más espectacular. Un juicio de un actor anteriormente que fue muy mediático, fue la mujer catalogada la mujer más hermosa del planeta, pero tenía la vida. Entonces se dejó llevar por la apariencia, por la emoción, pero terminó infectándose con el alma de la otra persona, por falta de carácter. Y ahí después viene el sufrimiento y todo lo demás. Hermanos, de eso hemos conocido mucho. Entonces dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. No deje que las emociones a ustedes lo gobiernen. Eso es lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por amor, un rey mató a uno de sus súbditos para quedarse con su mujer. Por amor, por enamoramiento, un hombre perdió los ojos y la cabellera por darle el secreto de su fuerza a otra persona. Por enamoramiento, por darle rienda suelta a las emociones. Entonces dice que el corazón es engañoso y perverso. No confíe solamente en sus emociones, sino que confíe en lo que el Espíritu de Dios está impartiendo a usted. Y el último, Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. ¿Cómo podemos arreglar el gran problema de las emociones? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tengo un corazón estable, cuando tengo un espíritu estable, se resuelve todo lo demás. ¿Cómo mantengo un espíritu estable? Amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Mira lo que dice aquí, gracias chicas. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Póngase de pie, mi querida hermana. El primer mandamiento y el más importante. ¿Por qué? Porque todo parte con una relación con Dios.